Comenzamos con la ayudantía número 3, en donde de transferencia de calor, donde vamos a analizar el radio crítico de aislamiento en un cilindro. También un ejercicio del libro de Sengel, en donde tenemos un alambre eléctrico de 2 milímetros de diámetro y 10 metros de largo. Está firmemente envuelto con una cubierta de plástico de 1 milímetro de espesor, cuya conductividad térmica es de K igual a 0,15 watt metro grados Celsius. Las mediciones eléctricas indican que por el alambre pasa una corriente de 10 amperes con 8 volts a lo largo del mismo. Y si el alambre está aislado, expuesto al ambiente con una temperatura de 10 grados Celsius con un coeficiente de convección de 24. Acá tenemos lo que sería el cable eléctrico, y acá tenemos su área transversal, donde tenemos unos cuantos datos. Vamos a sacarle un pantallazo a esto para analizarlo en la pizarra. A ver. Vamos a guardar esto. O imagen. Y le vamos a importar. Acá tenemos nuestro dibujo, nuestro aislante y el cable mismo. Bueno, para este ejercicio tenemos que identificar primero que la transferencia de calor, y este es un supuesto, o sea, más que un supuesto, esto ya ocurre con todos los ejercicios, que la transferencia de calor es constante, no varía, por lo tanto es un proceso estacionario, no consideramos el tiempo. También consideramos que al ser un cilindro, inclusive para las paredes y para la esfera, el carácter es unidimensional. Si se dan cuenta, siempre lo que hacemos nosotros es crear un punto, de ahí generamos una línea y analizamos dentro de esa línea de análisis, donde establecemos las condiciones de la resistencia y el punto final. Las condiciones de borde, que sería donde inicia, donde termina, y si hay algunos datos que serían las condiciones iniciales. Es por eso que eso se le llama de carácter unidimensional, porque más adelante, cuando estemos con otros regímenes, vamos a establecer, bueno, si es que el profe lo pasa, con bidimensional y tridimensional. También acá no hay como no existe variación axial, eso también me establece eh, que va a ser de carácter unidimensional por la simetría más que todo. Lo que uno busca siempre en estos ejercicios es buscar una simetría, de ahí uno hace el análisis para que sea más simple y todo sale más bonito. Punto 3, que las propiedades son propiedades térmicas o inclusive del material mismo, son constantes. Eso ya se sabe, pero es importante también aclararlo. Y eh, que los efectos de la radiación o son despreciables o los consideran.
Si son despreciables, bacán. El coeficiente de convección solamente está presente. Y la de radiación es tan despreciable que se puede eliminar. Si se consideran, generalmente se hace un coeficiente de convección más de la radiación. Y esto se le llama coeficiente de convección radiación o coeficiente eh, combinado. Voy a ponerle de combinado mejor. Siempre cuando les den a usted un dato nomás de convección y no les dan algún dato de emisividad o algo relacionado a la radiación, entonces se cree que la convección de acá es el combinado. Ya están considerados los efectos de la radiación. ¿Qué más? Y bueno, eso sería todo. Vamos a comenzar con el ejercicio, el cual, bueno, este no es. Este es. Vamos a copiar esta imagen también. Y aquí tenemos nuestro alambre a analizar. Y arriba su sección transversal. Entonces, toda esta línea la vamos a borrar. Y vamos a anotar algunos datos que nos da el problema. Por ejemplo, nos dan el diámetro del cable. Por ende, vamos a obtener el diámetro que es de 2 milímetros. El espesor del aislante en un inicio, el que vamos a analizar nosotros, es de 1 milímetro. Entonces, acá, espesor, 1 milímetro. El largo, bueno, acá el largo es 10 metros. Coeficiente de convección, 24. El de la temperatura de 30 grados Celsius. El K del aislante también lo tenemos acá, que es 0,15. Y eso. Entonces, tenemos que identificar acá eh, cómo se produce el calor. Acá hay una generación de calor. ¿Por qué generación de calor? Porque está pasando sobre el cable una intensidad de corriente y hay una caída, un voltaje de 8 volts. Si nosotros nos acordamos de la ecuación de potencia eléctrica, era igual eh, a eso, ¿no? Pero para nuestros casos vamos a tratarlo como calor. Y entonces el calor que calculábamos antes de transferencia de calor va a ser el mismo para este caso. Va a ser un calor constante y ya nos lo dan ese calor. Entonces, el calor, eh, el calor va a ser igual a voltaje por intensidad, donde es igual a 8 volt por 10 amperes. Por lo tanto, obtenemos que el calor es igual a 80 watts. Me salió feo este valor. 80 watts. Pero se nos olvidaba hacer algo, que era algo bien fundamental, que es el circuito. Circuito. Y nuestro circuito no va a partir del medio, vamos a partir del punto de acá, donde nos piden. Los puntos, voy a anotarlo con color negro. Punto de acá, punto de acá. Y ahí vamos a hacer nuestra línea de análisis. Por lo tanto, si lo escribimos acá, va a ser igual a esto. Como es un cilindro, no es compuesto, no tiene otros materiales ni formas
raras como el anterior ejercicio, vamos a tener acá un circuito que es simplemente en serie. Entonces acá la temperatura va a ser T1, T2, y acá la temperatura del exterior, de infinito. El R del aislante, y acá tendremos el R, la resistencia del ambiente. Entonces, sabemos nosotros que el calor va a ser igual a T1 menos el T infinito dividido en RT, el R total. Esto va a ser igual a, bueno, a ver, como nosotros queremos las temperaturas en la superficie, en la parte interna de la interfaz, vamos a despejar esa temperatura 1. Temperatura 1 es igual a T infinito menos, más el calor del R del aislante eh, más el R del ambiente. Vamos a tener que la temperatura 1 es igual temperatura de infinito. El calor sabemos que es voltaje por intensidad. Lo dejo así expresado porque después vamos a tener que hacer una gráfica. Tenemos la resistencia del aislante y como ya comprobamos antes, la resistencia del aislante se define como la logaritmo de los radios final inicial, los límites, el 2pi lk del aislante, acá se considera todo el manto, más 1 sobre 2pi el R2, radio, el radio final, con el L y el H del ambiente. Entonces, podemos reemplazar los números para un solo caso. La temperatura 1 va a ser igual a 30 grados Celsius con el 8 por 10. Podríamos poner 80, pero para dejarlo bien claro, 8 por 10. El logaritmo de los radios, que sería igual a R2, que es igual a 2 y 1. Vamos para arriba. De acá, R1 va a ser la mitad del diámetro del cable, que es 2 milímetros. Entonces, R1 es igual a 1 milímetro. Y R2 tiene que estar considerado ese radio más el espesor, que es 1 milímetro también. Y tenemos R2 2 milímetros. Esos valores los anotamos acá. Da lo mismo si lo dejamos en metro o milímetro. Así que lo ponemos en milímetro, más cómodo. Tenemos ahora el 2pi. El L ya nos lo dan, que es 10 metros. Y el K del aislante es 0,15. Acá también voy a obtener 1 con el 2pi. 2pi 0,002
Este es el radio R2, el 2 milímetros lo transformamos a metro. Tenemos 10 metros y tenemos 24 de coeficiente de convección del ambiente. Y finalmente obtenemos la temperatura T1, que es igual a 62,409 grados Celsius. Y acá tenemos la temperatura T1. Luego nos preguntan qué pasa si el espesor es el doble. Entonces vamos a poner ese caso. Si el espesor es igual a 2 milímetros, entonces la temperatura T1 va a ser igual a 30, lo mismo, 8 por 10. Lo único que cambia sería acá, el R2, ya no sería 2, sería 3. Los mismos valores. Acá también 0,003. Y eso. Reemplazamos estos valores en la fórmula y vamos a obtener que T1 es igual a 57,009 grados Celsius.